Podcast. Óscar López en Radio Barcelona, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, Javier, aquí estoy. Mira, acabamos de volver del Archivo Histórico Nacional y vamos a hablar de una cosa que podría muy bien estar ahí. Bueno, de hecho debería estar allí. Te iba a preguntar una cosa. Tú imagínate, Óscar, que tienes como, yo qué sé, 25, 27 años más o menos, escribes tu primer libro, sí. Con mucho esfuerzo, además con mucha esperanza de que funcione, porque es un libro distinto y tal. Se lo das a leer a alguien, ¿vale? Y ese alguien te devuelve este texto. Escucha, mira. Novelón estúpido y confuso escrito sin pies ni cabeza. La acción pasa en Barcelona en 1917 y el tema son los enredos de una empresa comercial que vende armas a los aliados y bajo cuerda a los alemanes. Todo mezclado con historias internas de los miembros de la sociedad, casamientos, cuernos, asesinatos y todo lo típico de las novelas pésimas escritas por escritores que no saben escribir. Por lo demás, no hay religión ni sexo, y aunque aparecen en la escena de la novela algunos anarquistas, aparecen más como pistoleros que como políticos y desde luego no hay nada que parezca propaganda. Por el contrario, hay un capítulo en el que se ridiculiza la teoría del amor libre de las mujeres anarquistas. ¿Tú te imaginas que te dicen esto? Yo me iría a mi casa y me encerraría en un cuarto a llorar, ¿no? Hombre, hay que ponerlo en su contexto histórico, pero yo es que me sigo riendo. Me estoy escuchando esto de no hay sexo ni religión. Bueno, en este caso además lo ponía como una virtud, que no hubiera sexo ni religión, ¿no? Exacto. Así no molestaba a nadie, pero lo de la novela pésima escrita por un escritor que no sabe escribir. Es como para deprimirte. A ver, yo me estaba riendo. Yo no sé si el autor, cuando se enteró por primera vez de lo que había dicho el censor de su novela, sí se rió también, pero la verdad es que ahora, visto desde la perspectiva de... ¿Cuánto? ¿50 años? La verdad es que tiene mucha gracia. Yo tengo que decir, Óscar, que a mí, más que entrevistar al autor de esta novela, que está aquí a mi lado, me hubiera encantado entrevistar a ese censor que escribió esto. Pero tú, Eduardo, nunca supiste quién lo escribió, ¿no? Hola, ¿Qué tal? Óscar, ¿qué tal? Estoy oyendo la opinión del censor que me ha acompañado toda la vida y con la que estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Te faltaba sexo en la novela. Sí, yo creo que faltaba sexo. Faltaba y un escritor que supiera escribir también. Eso también. Alguien que supiera escribir. Yo estaba total... Bueno, he de decir, claro, que no me enteré de este informe de censura hasta muchísimo más tarde, ¿no? Cuando ya en la transición la censura no existía y abrieron los archivos, y entonces una estudiante, una universitaria americana, estaba haciendo un estudio sobre la censura, y a unos cuantos que habíamos sido censurados nos envió un correo, ¿no? Yo no llegué a verla nunca. A mí, a Juan Marsé, a Vázquez Montalbán, y les contestamos unas preguntas, y entonces en agradecimiento nos mandó esto que estaba en los archivos de Alcalá, si no me equivoco, el informe de censura. Qué bueno. Y claro, nunca supiste nada de quién escribió esto. No, está firmado, pero me parece que pone señor 4. Señor 4 pone, sí. Qué bueno. Que yo me lo imagino con manguitos en una mesa, ¿no? Junto al 1, el 2 y el 3, ¿no? Sí, vete a saber, a lo mejor era alguien conocido, a lo mejor, no sé, porque en esa época la gente hacía lo que podía. Y luego hay un segundo informe de censura, que eso es muy interesante y que lo descubrimos mucho después. Un segundo informe que se presentó el libro a censura al cabo de unos años, y hay un segundo informe. Ese ya dice que el libro pertenece a esta nueva corriente posmoderna, ya, en fin, ya no tiene ninguna gracia. Nada que ver. Bueno, yo sabes qué pasa, Eduardo, que yo te veo escribiendo una trilogía con un censor de estos de protagonista. Total. Lo bordarías, ¿eh? Tenía que ser un personaje ese hombre que recibe un texto manuscrito y que de repente... Pero mira, esto es una cosa que hace un par de días presentamos, ayudé a presentar la reedición de este libro del que hablamos, La verdad sobre el caso Savolta, los 50 años, uno se imagina a ese censor quizá siendo un crítico frustrado, ¿no? Claro, vete a saber, esto es un misterio que nunca resolveremos, porque yo me imagino que ya habrá muerto este censor y no
no habrá dejado unas memorias que serían Fantásticas, impagables. fantásticas. A lo mejor es un señor que tenía otro trabajo y para hacer horas extras, pues en casa tenía unos libros y por la noche, después de cenar, se ponía a leer un rato. Sí, sí. Había una serie de parámetros, además, en el informe muy divertidos, ¿no? Esto de ¿molesta al régimen? No. ¿Atenta contra, yo qué sé, el pudor? No. Estas cosas que se valoraban entonces, ¿no? Bueno, la verdad sobre el caso Savolta, cumple 50 años y Eduardo Mendoza ha tenido la gentileza de acercarse al estudio para comentarlo con nosotros. Tengo que decir que seguramente tú también, Óscar, tú leerías el libro en BUP, ¿no? Claro, como lectura obligada de aquella época. Yo me acuerdo, El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, Luis Martín Santos también era lectura de obligada, y la verdad sobre el caso Savolta. Yo lo recuerdo de una manera muy gratificante, también te tengo que decir, porque era muy distinta a las otras que había leído. Bueno, no solo eso, yo se lo decía a Eduardo, claro, yo también venía de Tiempos de Silencio, que para alguien de 16 años era un tostón, seamos realistas. Las cosas como son. Era una novela mucho más densa, mucho más dura. Claro, sí. Pero a ver, que no quiero decir con eso que la novela de Eduardo sea una novela ligera, porque tampoco lo es, pero sí es verdad que era una novela que rompía con esas estructuras y con esos formalismos a los que estábamos más acostumbrados entonces. Recuérdanos, Óscar, ¿cuál es la trama narrativa de la novela? Es una historia que pasa en Barcelona entre 1917 y el 19. Ahí llega un joven vallisoletano, Javier Miranda, que viene a buscarse la vida como muchos otros, entra a trabajar en un despacho de abogados de Cortabañas, luego conoce a un personaje muy importante en el libro, que es un empresario francés, Le Prince, y además de fondo tenemos una fábrica, la fábrica de Savolta, que se dedica a vender armas durante la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, cuando se acaba la guerra, pues se venden menos armas, Savolta es asesinado y a partir de ahí pasa absolutamente de todo, porque tenemos movimientos obreros radicales, tenemos asesinatos, tenemos una historia de amor, conflictos laborales, en fin, pasa absolutamente todo. Yo creo que es una novela ya muy, muy conocida. A mí lo que sí me gustaría destacar, Javier, aparte de todas las cuestiones formales que si quieres podemos hablar luego y de la importancia que tuvo en la narrativa española, es que han pasado 50 años, tú la vuelves a releer y ves que es una novela absolutamente vigente. Es decir, no tienes la impresión de que ha pasado el tiempo. Eso te ocurre con pocos libros, no te ocurre con muchas películas, con muchas canciones que notas que ha pasado el tiempo y que perfectamente se podría haber escrito ahora. Y a mí es lo que más me sigue llamando la atención de este libro. Pues es curioso, Óscar, ¿sabes qué? Eduardo nunca será consciente de esto porque se niega a releer sus novelas. ¿Qué dices? Sí, bueno, mira, no es una actitud de principios ni tiene ningún sentido. Es que cuando lo he intentado no he podido. No sé, no me siento cómodo. ¿Te pones nervioso viendo tu propia...? Tampoco es eso. Primero porque sé que no la voy a corregir a estas alturas. Me puede suceder más bien lo contrario, pensar, caramba, qué entusiasmo tenía en esa época, qué imaginación, y ahora en cambio hay que ver, ya no estoy completamente mustiado. ¿Qué dices? Pero lo cierto, pero vamos, no es eso lo que me impide leerlo. Es que no cuando lo he hecho, porque he pensado, bueno, por curiosidad voy a ver, o me preguntan cosas sobre, ya no me acuerdo de muchas cosas. Una vez alguien me preguntó, estaban haciendo un estudio sobre esto, porque han hecho tesis. Y decir, este pasaje, no sé qué, yo no sé qué pasaba, no me acuerdo de nada. Voy al libro a leerlo y entonces pienso, mira, qué incómodo estoy en un libro que tiene algo que no... Ya, de sitio al que no deberías volver, claro. ¿No? Pero no te recuerda el momento en el que estabas vitalmente cuando lo escribiste, si repasas, incluso si ves la portada. Eso lo recuerdo perfectamente, a veces lo recuerdo muy bien, y claro, en ocasiones como esta, pues vuelve otra vez las horas y sobre todo, lo que tengo muy presente, en cambio, es la mecánica, y eso lo recuerdo siempre cuando enciendo el ordenador. Claro, este libro lo escribí a mano, por supuesto, pero luego lo pasé a máquina con un trasto que era como un tanque de la Segunda Guerra Mundial, y había que tener fuerza física para darle a las teclas. Fíjate que corregir. Acabamos de estar un rato en el Archivo Histórico Nacional. Dime que conservas ese manuscrito, Eduardo. No,
No sé qué fue de ese manuscrito. De verdad, en alguna mudanza se perdió. Yo creo que sí. No tengo la menor idea. Nunca he guardado los manuscritos, ni he tenido. No, también es otra. Esta sí es una superstición que tengo. No me gusta escribir en unas hojas de papel limpias. Siempre uso papelotes. ¿En serio? Sí, puedo papel reciclado. Esto ahora con las impresoras, pues siempre hay una montaña de papel reciclado. O sea que tus novelas son fardos de papel de diferente tamaño. De diferentes tamaños, con post-its, porque sigo escribiendo a mano, con pluma y con rotuladores de varios colores. Y al final aquello es incómodo. Entonces yo mismo lo paso al ordenador y lo tengo todo muy bien. Pero la primera, para no tener la sensación de que estoy haciendo algo. A veces he tenido unas hojas de papel y entonces ya no... No te sale la inspiración. No me sale, porque en cambio del otro pienso, bueno, yo pongo aquí cualquier garabato y... Oye, habrá gente que lo sabe, porque te siguen y se hizo público además en su momento, pero hablábamos antes de la censura. El título sí que no era este. No, el título lo cambiaron. Yo creo que le hicieron un bien porque habría traído mucha cola. Se llamaba Los soldados de Cataluña, que viene de una canción infantil, quisiera ser tan alto como para una para ver los soldados de Cataluña. Y el censor que era el que me entendía de verdad. El segundo. El primero. El 4. El primero fue el que dijo que se cambie el título, porque él lo vio como un llamamiento a las armas. Cataluña no decía nada. A ver si los anarquistas se van a... Separatista, cosa que no tenía nada. No, en ningún momento en la novela se toca el tema del nacionalismo catalán. Pero a él le debió parecer que era un llamamiento a las armas y que se prohíba. Y yo lo que quería decir era que los que habían construido Cataluña eran los anarquistas, los pistoleros, la patronal que contrataba matones, que estos eran los soldados de Cataluña, que las grandes ciudades, las comunidades, las industrias se construyen de esta manera y de otra no. Y ahí él lo entendió y dijo, esto fuera, y entonces pusimos el caso Sabota. ¿Y tú crees que lo mejoró? Yo creo que sí, yo creo que ha tenido más fortuna que si se hubiera llamado, porque habría ido pasando por temporadas de suspicacia. Claro, habría sido juzgado por eso. Yo le decía a Eduardo Oscar, no sé si estás conmigo, que su literatura tiene una cosa que yo he descubierto sin querer, no me había dado cuenta, pero hasta los malos te caen bien. O sea, no hay malos en sus obras. No, porque compone unos personajes tan compasivos todos y tan heroicos, ¿no? Sí, con muchas caras. Son personajes muy poliédricos todos. Yo, por ejemplo, pienso en el abogado, ¿no? En Cortabañas, que a ratos me cae bien, me da pena, y a ratos pienso, hostia, este tío es un manipulador. Y consigue, Eduardo, con sus personajes, entre otras cosas también con estos nombres que les pone, que eso es algo que ya uno ve que desde la primera novela, Eduardo, tus nombres son siempre todos muy particulares, déjame decirlo así. Se lo pasa muy bien poniéndolo, yo creo. Lo paso bien y además, bueno, yo hago un esfuerzo consciente para que tengan unos nombres que los identifique fácilmente. Esto a mí me parece, en novelas sobre todo largas, con muchos personajes, tienen que tener unos nombres que el lector que ha dejado de leer y vuelve al cabo de unos días a retomar el libro, reconozca y recuerde al personaje. Esto por un lado. Y por otro lado, para una cosa que desde el principio quise es que no se tomara la novela como una novela realista, sino como una novela. Decir, esto no es entonces había gente que decía, sí, yo sé muy bien de lo que está hablando, este caso yo lo conozco y es mentira, este caso me lo inventé. Pero he encontrado gente incluso que me dijo, yo conocí a alguno de estos. A Domingo Pajarito, ¿cómo era? Domingo Pajarito de Soto. De Soto, esto es que imagínate qué nombre, Pepín Matacríos. Bueno, pero de eso hace 50 años, pero en Tres Enigmas, en la última, ¿cuáles son los nombres? ¿Los apodos son Poco Rabo? También. Sí, bueno, ahí sigo. Pero bueno, esta claramente es circense, ¿no? Pero en esta quería evitar que se tomara como un documento histórico. Era una reconstrucción literaria, era una novela. Yo quería que quedara bien claro que era una novela y de vez en cuando introducía algún elemento chocante para que el lector saliera porque los lectores he podido comprobar que se lo creen todo.
Claro. Por ejemplo, siempre me quedan algunos puntos del misterio del caso Savolta sin resolver. Y me he encontrado con muchos, me decían, dinos la verdad, ¿qué pasó? ¿Que este era bueno o era malo? ¿Qué pasó después con este personaje? Digo, bueno, a ver si no está en la novela, parece que hay algo que yo sé, que solo he contado lo que he querido y me he guardado el resto para mí. Claro, esto es una manera muy absurda de verlo. Tienes tu club de conspiranoicos también, no sabía yo eso. Bueno, no, sí. ¿Y cómo se llama en realidad este personaje? Ya. Por ejemplo, el detective continuamente me preguntan cómo se llama. Sí, venga, dinos la verdad, ¿cómo se llama? Es un juego, todo el mundo sabe que no tiene nombre, ¿no? Y que no se lo vas a poner nunca. Pero hay gente que se pone muy nerviosa y me dice, haz el favor de decírmelo. Venga, piensan que en tu cabeza sí que hay un nombre, ¿no? Sí, piensan que yo sé cuál es el nombre de que me niego a decirlo para fastidiar. Para molestar. Sí, para molestar. sí. El detective... Oye, ¿tú eres consciente cuando publicaste el libro hace 50 años que se convertiría en un libro de referencia? Tú es que claro, conociéndote ahora después de los años, a mí me da la sensación de que tú no estabas preparado para lo que significaría la publicación de la verdad sobre el caso Savolta. Nada. Pero si no se enteró de que había sido un éxito, estaba en Nueva York. Cuando... Sí, no, afortunadamente no me enteré porque me habría dado un síncope. Yo pensaba, yo escribía y pensaba, a ver si me lo publican primero. Entonces, la verdad es que me costó porque me lo iban rechazando, era una novela demasiado larga, de un desconocido. En ese momento, editar un libro era muy costoso. Los libros, una editorial publicaba a lo mejor un libro cada 2 o 3 meses. Y no se querían arriesgar a comprar hasta que al final Seix Barral se lo quedó y lo tuvo 2 años en barbecho, ¿no? Con lo cual yo estaba pensando que eso era lo normal y que si me lo publicaban y si no, pues no. Y si me lo publicaban, pues a ver quién iba a comprar un libro. Y efectivamente salió, y el día que salió para el Día del Libro, se vendieron 19 ejemplares, de los cuales mi hermana compró 3 y los otros gente muy buena que vio aquello que debía ser caro, gente gordo. Que se apellidaba Savolta a lo mejor. Sí. Y luego de repente un día viene a Barcelona, va a cenar con unos amigos y dice, hombre, voy al banco a sacar dinero para esta cena, con lo que habré ganado de derechos de autor no me llegará, ¿no? Sí, pensé, a ver si me llega para la cena y incluso para invitar a algún amigo, porque me dijeron que había vendido. Y fui al banco y dije, deme el dinero que me lo llevo. Me dijo, ¿cómo se lo va a llevar? Y dije, en el bolsillo. Y me dijo, pero esto está loco, es mucho dinero. Y casi me desmayó en el banco porque yo pensaba que me iban a dar para una cena que entonces eran 300 pesetas. Y había allí no había una fortuna, pero desde luego muchísimo más. Es decir, me di cuenta de que mucha gente que yo no conocía, no solamente el vecino del piso de abajo y mi tía, sino mucha gente que yo no conocía, había leído el libro y que ahí me había metido yo en un lío, ¿no? En una responsabilidad. Te habías convertido en un escritor de éxito sin tú saberlo. Sin yo saberlo, gracias a Dios. Y luego, por suerte, me volví a Nueva York y seguí allí unos años sin enterarme de nada. A Nueva York, Óscar, como traductor, sí. Y de hecho en la presentación del libro, un antiguo corresponsal en esa época se acercó a él y le dio un sobre, y en el sobre había fotografías, y las fotografías eran de Eduardo Mendoza junto a Ronald Reagan y Felipe González haciendo de intérprete en aquel encuentro, ¿no? En la Casa Blanca, sí. Estuvimos en la Sala Oval, que ahora sale todos los días y luego en los jardines de la Casa Blanca. ¿Y no hay ninguna anécdota que nos Pues no puedas he querido contar? nunca contar una anécdota. Mira que se lo he pedido veces. Incluso una cenamos solo. la otra noche y no quiso contarme nada. No, pero ¿para qué? No. ¿Cómo que para qué? Primero porque yo he venido a hablar de mi libro. Y luego porque hay un código ético de los intérpretes que no se enteran de nada de lo que se dice. Ya, no se Pero han enteran. pasado 50 años, Eduardo. Bueno, estas cosas no. Mira, acaban de desclasificar unos
cosas sobre el asesinato de Kennedy. Ahí está, cuando desclasifiquen lo mío. Lo tuyo tú lo contarás, ¿no? Oye, esto que hablamos de los personajes y tu vinculación con ellos, tú cuando cada día te enfrentas a ese trozo de papel, con la forma que sea, tú juegas con ellos, ¿no? O sea, tú te diviertes con ellos. Yo me divierto de dos maneras. Primero, pensándolo. Cuando estoy escribiendo una novela, pues estoy siempre un poquito con un pie en la realidad y el otro pie en ese mundo. Y si puedo, los dos en ese mundo, que me divierten más que la realidad. Y entonces voy pensando situaciones, frases, algún diálogo. Y luego hay otro momento que es el de pasar esto a letra. Y ahí pues eso no es tan divertido, pero sí me gusta mucho. Es un trabajo artesanal de consulta. Siempre tengo el Casares al lado, una cosa que ya nadie sabe lo que es, seguramente. El Casares, junto al María Moliner. María Moliner, el Casares, y unos trilobites contemporáneos del Casares, pero que es un diccionario utilísimo, porque, claro, son links reales. Claro. Vas viendo una palabra que te lleva a otra, que te lleva a otra, y cuál es la más exacta, la más precisa. Y cuando escribes esas escenas paródicas tan tuyas, que están en muchos de tus libros, ¿necesitas reírte tú también para que se quede ahí? Alguna vez sí, me pienso que la situación es tan absurda que me da risa imaginarla, ¿no? Poco, pero de vez en cuando sí se me escapa la risa solo y sentado en una butaca y la gente piensa, mira, ya le ha dado otra vez. Ya le ha dado. Ese es un libro, tú lo decías al principio, Óscar, es un libro fascinante en muchos sentidos. Hay una cosa en él que ha perdurado a lo largo de estos últimos 50 años en su literatura, y es algo que tampoco descubres leyéndolo, y esa es la virtud, ¿no? Que el lector no se da cuenta, y es la manera en la que las frases están elaboradas, ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo, Óscar, que Eduardo tiene una gramática muy particular, pero las frases te llevan a sitios y de repente al final encajan, como si fuera un puzzle, ¿no? Como si fueran teselas, ¿no? Que las vas, y además son textos que tienen mucha musicalidad. Eso es muy difícil de conseguir. Bueno, es lo que siempre se habla, ¿no? De cuando un autor consigue tener una voz propia, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes méritos de Eduardo, que desde su primera novela ya logró esa voz propia. Porque si tú lees La verdad sobre el caso Savolta, tú ya ves ahí muchas cosas que luego van a aparecer en novelas siguientes, ¿no? Esa capacidad que tiene, por ejemplo, de mezclar géneros también, ¿no? Como, yo qué sé, novela histórica, novela policíaca, novela picaresca, todo eso él lo coge, ¿no? Hace todo un entramado ahí y sale su propia voz narrativa. Y eso que comentas tú del ritmo para mí también es muy importante, porque te lleva, o sea, te va llevando de capítulo en capítulo, pero es que te lleva también de párrafo en párrafo, y eso hace que sea una lectura muy, muy agradable. Bueno, oye, me voy a ir porque no... No, al contrario, lo que queremos es un autor joven que necesita un apoyo. Yo ya le dije cuando empezamos a vivir que él tenía este programa para lo que quisiera. Yo considéralo un trozo de papel, Eduardo. Cuando quieras venir, escribir. Un papel usado y reciclado. No, pero me vais a convencer y ahora cuando salga me voy a comprar el caso Savolta. Oye, ¿qué lees estos días? ¿Sigues leyendo El Quijote o ya lo has dejado? Bueno, voy leyendo. Últimamente la verdad es que leo muy poca cosa, muy pocas novedades. Y eso. En cambio, voy releyendo mucho. Y releo fragmentos de libros que he leído, pero que me han gustado mucho, que me parecen muy interesantes. Entonces cojo y leo un capítulo, ya recuerdo el argumento, ya sé lo que pasa, leo un capítulo, porque eso me sigue gustando mucho. Pero en cambio, leer un libro nuevo, ya, en fin, dicen que a partir de no sé qué edad ya no se puede leer novela. Yo he superado con mucho esa edad y he seguido leyendo novela y todavía la leo. Pero me cuesta más. Leo historia, leo ensayo y eso, y voy releyendo. Y el Quijote pues siempre lo tengo a mano y de vez en cuando abro una página y leo un par de páginas del Quijote que son de una luminosidad, ¿verdad?
Es como tomarte una cerveza cuando hace mucho calor y llegas a casa. Bueno, de hecho pusiste una cita del Quijote en La verdad sobre el caso. Sí, seguramente la más oscura del Quijote, ¿no? Sí. Claro, sí, bueno, porque era eso. El Quijote llega a Barcelona y todo el mundo cita ciudad, no sé qué, cuna de la cortesía, pero antes ha encontrado unos colgados de los árboles. Entonces, bueno, pues yo quería eso, que la cuna de la cortesía está hecha a base de unos colgados en los árboles. Oye, Bueno, pues, yo no sé si estoy equivocado, pero hablas mucho del Quijote, pero también podríamos hablar de la Biblia, ¿no? Bueno, sí, esa es otra de mis... Amigo. La Biblia también es... De la Biblia saqué la mezcla de géneros de que hablabas antes. Y ¿no? buenos personajes, ¿eh? Y unos personajes También. extraordinarios. Unos como los Soprano. ¿No? Es toda la Vas al infierno, Eduardo. La familia... No, bueno, si está en la Biblia, toda la familia de David y Absalón, las conspiraciones, los asesinatos. Son Christopher Polly, ¿no? Los Sopranos. Esto es... Vamos, que no han inventado nada, que no se piensen, ¿no? Los guionistas de series que nada. No han inventado nada. Y luego hay al lado de eso cosas poéticas maravillosas. Yo soy un gran lector siempre estoy leyendo la Biblia. Bueno, pues La verdad sobre el caso Savolta celebra los 50 años con esta reedición en Seix Barral, que merece la pena no solamente por el contenido literario, sino por el informe del censor número 4, que está también reproducido en ese libro. Es una edición además muy bonita, tiene más documentos, los prólogos de su día, tiene un texto de Vázquez Montalbán. Un prólogo muy bonito de Sergio Vila San Juan. La crítica que hizo en su día, creo que está en esta edición, un artículo que sacó Juan García Hortelano, recomendando, diciendo, este es el libro que hay que leer este verano. Y eso lo publicó en Cambio 16, y eso es en esos años, claro que eran los años del año 75, 76, la primera transición, se vendían millones de revistas de este tipo y tenían una gran autoridad, con lo cual él puso el libro, fue la mejor publicidad que se podía hacer, el artículo de García Hortelano. Y fíjate qué curioso, ¿no? ¿Quién le iba a decir a este censor que 50 y pico de años más tarde estaríamos hablando de él ahora en la SER? Es verdad, ahí en la SER. Eduardo, pues lo dicho, aquí estamos para cuando quieras y para lo que quieras, y recomendamos encarecidamente la relectura de un libro que por lo menos en mi generación era de lectura obligada y por fin te permitía leer un libro con tiros, ¿no? Que es algo que no pasaba en lo que recomendaban los profesores de literatura de aquella época. Suerte con todo lo que tengas entre manos. No te voy a preguntar qué estás escribiendo porque sé lo que vas a decir, pero sí. solo deseo que escribas ese folio diario al que nos tienes acostumbrados. Muchas gracias. Cuídate mucho, Eduardo. Hasta luego. Y hasta luego, Óscar. Un abrazo a todos. Un abrazo, Óscar. Hasta luego. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.